pues yo qué sé, con buen tiempo bajas, pasas por abajo el Peloponeso y tal, son 3 meses. Que dices tú vas más desconfiado y el barco no es muy bueno, tocas Eubea, de Eubea pasas al Ática, vas al Golfo de Corinto, pues 3, 4 meses. Di tú que viene una nordestada de esta que empieza en octubre y que hasta enero te está dando derecho y no hay manera de salir a la mar. Pues saltas por tierra en un descanso de la tormenta y vas por Tracia, Macedonia, el Épiro y... no sé, un año, pero 10 años que le llevó al tío. Después, claro, lees los pormenores y se va encontrando con chavalas constantemente. Que si es Calipso, que si es Circe, Alonso, ¿eh? Circe es el relato que mejor define el enamoramiento masculino, el trastorno mental que aparece en el hombre cuando se enamora. Porque recordarán Culto Público de Murcia que llega a la isla de Circe y Circe transforma en cerdos a sus amigos y a él lo tiene encantado matándolo a polvos, que es decir, con unas sustancias que retienen su voluntad ligado a la de ella. ¿Y no os parece que cuando un hombre se enamora sus amigos pasan a parecer unos cerdos? Que lo que antes te divertía tanto, ahora te parecen cosas inadecuadas. Es decir, como era la tía que estabas ayer con ella, vaya perolos tenía, cállate la boca, cerdo, es mi novia, estamos muy enamorados. Tienes mucho que aprender, hasta que al final, como en el capítulo de la isla de Circe, en la Odisea, desaparece la influencia mágica de la bruja. Y entonces vas a ver a los amigos y lloras, y dices, fui un viernes a ti, me tenía comido el coco, vamos a ver la huida en el Alphaville, que la reponen con la de San Peckinpah, con Steve McQueen, vamos a un concierto de auto, tío. ¿No? Volvamos a ser felices lejos de las mujeres, pues tal cual, los amigos de Ulises dejan de tener aspecto de cerdos, él se alegra muchísimo de volver a verlos y se van. Entonces yo redefiní mi concepto y lo llamé el complejo de Ulises, el deseo de regresar a casa lo más tarde posible. Y me dio el ejemplo mi primo Juan Antonio, que andaba pescando bacalao negro en el Índico Sur y normalmente para regresar a casa al acabar la marea iban a Seychelles o a Reunión y de ahí volaban en unos Fokker 50 o a Tananarive o a Maputo en Mozambique y desde ese lugar iban a Johannesburgo, que es el gran aeropuerto del África Austral, y de ahí volaban a Londres, a Ámsterdam o a Frankfurt, dependiendo British, KLM o tal. Y desde esos lugares a Madrid o a Lisboa, normalmente a Lisboa a Porto. En Porto salía del avión, se tomaba un taxi y decía a Ribeira do Porto, no, a Ribeira, la auténtica. Y dice, ¿sabe dónde es? Nunca ya fui, pues yo le indico. Y con el coche a toda velocidad son, ¿cuántos son? 200 kilómetros, más o menos. Llega el taxi y se iba a casa a ver a la mujer, al niño y al perro. No, se iba al bar La Parra a hablar mal de la naviera, de las empresas aéreas, de los mamones de los alemanes en el aeropuerto de Frankfurt, pero el asunto es llegar a casa lo más tarde posible. Cuando yo sentí hace unos años, unos 15 años, esa llamada, regresé a Ribeira y me fui encontrando con lo que me resultaba familiar y me fui sorprendiendo con lo que había desaparecido, que es la demostración que el tiempo se aleja de nosotros. Encuentras la pastelería fina, sí. Encuentras el extractor que huele a crema pastelera, donde los adolescentes se ponen a whatsappear y antes se ponían a morrear, pero se perfumaban con ese olor a pastelería. Y luego el olor de la pastelería Noiva, la zapatería de Luis que cerró, la tienda de bolsos Loewe con B y la hamburguesería Flick, que representaba así una barrera olfativa, hasta que yo llegaba a mi casa, que fue una taberna, como explicó Alonso, y si estaba todo impregnado del olor a carne asada, yo sabía que la muerte aún no había tenido bastante poder y que todo podía volver a ser como era antes. Y eso me ocurrió hace unos 15 años, entré en el bar vacío, mi madre estaba con la tartera de la carne asada, llena de carne asada,
Es una receta muy sencilla y para mí está relacionada con la vida, la patria y la felicidad. Entonces, mi madre siempre que llego, siempre que llegaba y continúo llegando, me presenta un informe de todo lo que ha ocurrido en el barrio o en la aldea de la que procedemos. Me dice cuántos obreros cayeron del andamio, cuántos marineros se ahogaron o casi en el mar, cuántas niñas del barrio se quedaron preñadas contra su voluntad, cuántos compañeros míos de la escuela fueron detenidos en una redada contra el narcotráfico. Y en aquella ocasión, después de presentarme todo el informe, cuando normalmente mi madre hacía una pausa respiratoria, yo le preguntaba: ¿y papá? Y cuando todo iba bien y la muerte tenía menos poder del que tiene ahora, me decía: tu padre está en el Liceo Marítimo jugando la partida. Y yo, pero aquel día mi madre gestionó muy bien su oxígeno y yo no tuve oportunidad de preguntarle por papá. Y ella me dijo: quería hacerte una pregunta. Le dije: dime. ¿Qué es el complejo de Edipo? Coño, mamá, es una pregunta un poco delicada para que una madre se la haga a su hijo. Sobre todo a estas alturas de nuestra vida, con todos los partidos jugados. Y dice: ¿por qué crees que soy tan tonta que no lo voy a entender? Y dije: no, mamá, creo que lo vas a entender en la primera, pero me gustaría saber por qué se te da por saber lo que es el complejo de Edipo a estas alturas. Y dice ella: tú dime qué es. Así un poco impositiva. Tú dime qué es y ya te diré yo después porque lo quiero saber. A mí aquello me preocupó, porque mi madre en toda su vida nunca hizo una pregunta gratuita. Cuando preguntaba algo era por algo. Y por otro lado, por esos extraños mecanismos de la memoria, que es el tema del que trata la conferencia de hoy, yo recordé una ocasión mucho tiempo atrás, en la primera mitad de mi vida, cuando yo no quería ir a Ribeira a nada y ver a mi familia menos, pero estaba estudiando en Santiago y mi madre me hizo vivir una situación parecida. Yo estaba estudiando, no voy a entrar en detalles, pero bueno, éramos capaces de atravesar Galicia con la maleta llena de ropa sucia para poder lavarla en casa, en una lavadora de confianza, y normalmente era porque los compañeros me pedían que me fuese con la ropa, le llamaban las nucleares. Yo tenía un problema en los pies, que tú crees que es una maldición, hasta que luego te encuentras al médico adecuado y se te cura y dejan de apestarte. Pero en toda aquella época mi ropa toda olía como aquellos pies. Le llamaban las nucleares mis compañeros de piso. Vete a Ribeira y llévate las nucleares a que te las lave tu mamá, me decía. Y yo llegué con aquella bolsa de Montreal 76, entré en la casa, que por aquel entonces sí tenía clientes. Estaba mi madre con la misma tartera de carne asada, con diferente carne asada, porque era 18 años atrás de los 15 años que ya os he dicho. Y mi madre me presentó el mismo informe y aquella vez también gestionó muy bien su aire, que no me dio tiempo a... Bueno, tampoco iba a preguntar por mi padre, pero a preguntar por nada. Y me dijo ella: Kiko, quería hacerte una pregunta. Y dije: dime, ¿qué es una comuna? Y yo debí sospechar algo, pero estaba tan entusiasmado por la pregunta que yo estudiaba historia y dije: yo voy a poder demostrar que mi madre se gasta bien el dinero que con tanto esfuerzo gana para que yo me haga un historiador famoso. Y dije yo: bueno, mamá, una comuna es una asociación libre de individuos que procuran el bien común. Hay tres grandes paradigmas de comuna. Y me dijo ella: para ahí, ¿qué es paradigma? Ejemplo. Dijo: sí. Pues habla bien. Bueno, mamá. Pues hay tres ejemplos de comuna. Bueno, no les voy a explicar lo que ustedes ya saben. Le dije la Comuna de París, que es la fundación onomástica del concepto. 1870, guerra franco-prusiana, debilidad coyuntural de la clase opresora francesa, rebelión, aprovechando esta coyuntura de las clases bajas, proletariado, pequeña burguesía, lumpenproletariado y sectores intelectuales, que fundan la primera experiencia igualitaria y democrática de la humanidad. Esto dura 3 meses y luego los franceses de la clase dominante, aliados con sus antiguos enemigos de la clase dominante prusiana, aplastan esta experiencia. Mi madre un poco aburrida ya a estas alturas. Pero luego le dije que lo otro eran las comunas de los países socialistas, que por aquel entonces había, que es una asociación como en la URSS o la República Popular de China, que es una asociación algo menos libre de individuos,
pero que indiscutiblemente también procuran el bien común. Que el sistema de funcionamiento es que lo contaban los obreros de la República Democrática Alemana, que decían: nosotros hacemos que trabajamos y ellos hacen que nos pagan. Y es interesantísimo como una doctrina política basada en el materialismo acaba logrando una relación ideal, ¿no? Una fantasía. Bueno, esto tampoco nos interesa. Le dije yo: bueno, lo que a ti te debe interesar, mamá, es la comuna hippie, que procede de una sobredosis histórica de proteínas de la clase dominante norteamericana, y entonces sus hijos, como reacción generacional, deciden hacerse vegetarianos. Que esto está demostrado. Nunca ves a alguien en carencia alimentaria, en una crisis de hambre, por ejemplo en Etiopía, que decida hacerse vegetariano. No llega el de la ONU con el complemento alimentario y dice: yo eso no voy a tomar, yo hoy voy a tomar tofu con unos brotes. Y dice: no, el etíope se come el filete picado que le da el de la UNESCO, o el de la ONU, o el de la Cruz Roja. Bueno, pero como estos chavales eran estudiados, desconfiaban de la clase campesina, porque es una clase históricamente reaccionaria, Herbert Marcuse, y decidieron sembrar ellos los vegetales que pensaban comer, con tan mal resultado, porque no eran campesinos, que tenían que ir a pedirle dinero a los padres cada 15 días para seguir haciendo la revolución. Y mi madre se dio por satisfecha con esta explicación, no sé qué les parece a ustedes, y dijo: explícame otra cosa, ¿qué es la vida bohemia? No, coño, mamá, la vida bohemia es un poco más difícil de explicar, ahí debí sospechar más. Se puede definir por oposición, es lo contrario a la vida laboral, es lo contrario a la vida diurna, es un punto del espacio-tiempo donde confluyen dos grandes grupos humanos, los delincuentes y los artistas. Y aquí en la zona de fricción estos dos grupos se retroalimentan. Oye, se retroalimentan, ¿cuántas vicios hay en el mundo que yo no sabía? Se retroalimentan es que colaboran solidariamente, mamá, se ayudan los unos a los otros. Es decir, que se van a ayudar esos golfos, esos perezosos, esos palanquins, que dice ella. Dios ayuda porque los artistas no nos ocurre nunca nada interesante. Entonces, para escribir cuentos, novelas, libretos de ópera o pintar cuadros, componer sinfonías, nos hacen falta experiencias reales que vamos a buscar a la vida de los delincuentes que tienen cosas interesantísimas todos los días. Y los delincuentes, en justiprecio, se aprovechan de los artistas tangándole la pasta a la primera oportunidad. Y mi madre quedó valorando la explicación que le acababa de dar y dijo: ¿y tú andas así, viviendo en una comuna y echado a la vida bohemia? Yo dije: yo no, mamá, ¿cómo que no? Si te mandé la semana pasada una paneliña de carne asada es como se decía en gallego clásico, lo que en gallego moderno se dice tupperware. Te mandé una paneliña de carne asada por el conductor de autobuses El Celta, que lo tuviste un cuarto de hora timbrando en la puerta y cuando abriste tenías puesta la gabardina sin nada por debajo. Es que no tengo bata de casa, mamá. Y fue así, culto público de Murcia, como yo conseguí mi primera bata. Un albornoz de tela de toalla verde. Pero cuando 18 años después mi madre me pregunta qué es el complejo de Edipo, me darán la razón de que yo tenía mis buenas razones para estar inquieto. Pero como ella me había contado que me había prometido que si le contaba el origen de esa dolencia, el origen mítico de esa dolencia, me daría sus explicaciones, me decidí a contárselo, allí en la cocina, y le dije: hace muchos años, cientos y cientos de años, en la antigua Grecia, en una ciudad llamada Tebas, había un rey y una reina que se llamaban Layo y Yocasta. Y dijo mi madre: eran familia de Sofía. Y yo, la verdad, en aquel momento no fui tan rápido como vosotros y dije yo: ¿qué Sofía, mamá? La mujer del rey no es de Grecia. Y la verdad es que a mí me faltaba el dato que me pedía mi madre, pero por experiencia como narrador sé que si el auditorio o la persona que escucha conoce a algún familiar del protagonista,
pues su interés aumenta. Entonces dije yo, sí, mamá, eran de banceiros de la reina Sofía, pero muy antepasados. Y vi como mi madre descuidaba brevemente la carne asada, que no se puede descuidar, y como su interés aumentaba. Pues esta Yocasta y este Layo tuvieron un hijo, y como era costumbre en aquellos tiempos, lo llevaron a presencia del adivino para que profetizase cuál iba a ser el destino que esperaba aquel muchacho. Y el adivino dijo, este niño matará a su padre, se acostará con su madre y tendrá hijos con ella. Abnegado sea el demonio, dijo mi madre. Horrorizados por la profecía, los reyes de Tebas decidieron matarlo. Y dijo mi madre, al adivino. Yo le dije, no mamá, al adivino no, al niño. Pero esos padres desnaturalizados, al niño carne de su carne, hacerle caso a esos payasos de los adivinos que salen en la televisión con túnicas y gafas, con bolas por detrás diciendo tonterías que no se las cree ni un niño de 8 años, ya lo sé mamá. Pero en la antigua Grecia los adivinos eran muy respetados, como los sacerdotes en la actualidad. Pero como tú bien dices, el niño era carne de su carne. Y ellos, los padres, Yocasta y Layo, no tenían coraje para matarlo y mucho menos para ver con sus propios ojos cómo lo mataban. Entonces le entregaron la criatura al hombre adecuado para cumplir la misión, a un soldado veterano que había participado en docenas de guerras, en cientos de batallas, había matado a miles de hombres, había hecho correr ríos de sangre, llevaba escrita con cicatrices en su piel la crónica de sus hazañas como soldado. Y lo mandaron llevar al niño al monte Licón, que está en los límites de la ciudad de Tebas, y allí sacrificarlo. Entonces, este soldado había hecho todo esto. Lo que no había hecho este soldado nunca, madre, era matar a un niño inocente, porque las guerras antiguas eran completamente diferentes de las actuales, y no tenía coraje para hacerlo. Dijo mi madre, porque era un buen hombre. Y yo, sí mamá, porque era un buen hombre, decidió atar al niño por los tobillos y el otro cabo de la cuerda lo ató a la base de un árbol en el monte Licón, confiando en que las alimañas que infestaban el monte hiciesen el trabajo que él no tenía coraje para hacer. Y después regresó con la noticia a Tebas de que había cumplido su misión, con este triste consuelo. Pero quiso el destino que aquella tarde ninguna de las bestias del monte Licón se interesasen en la tierna carne del infante real, que se quedó allí pataleando, que como estaban tan bien hechos los nudos, lo único que lograba al tirar era que se fuesen cerrando cada vez más hasta que le partieron sus huesecillos. Y por eso a este niño le impusieron el nombre de Edipo, que significa el niño que tiene los tobillos un poquito lesionados. Dijo mi madre, Edipo significa todo eso. Sí, mamá, porque el griego arcaico era un idioma muy contracto y expresivo. Y este niño fue encontrado por un pastor que ni siquiera era tebano, era tesalo, que había penetrado en territorio tebano siguiendo a sus ovejas, que nunca entendieron de límites territoriales, y las ovejas de Tesalia procuraban los deliciosos prados de los campos de Tebas. Y cogió al niño y con mucha delicadeza le quitó aquellas cuerdas. Y por eso le pusieron al niño Edipo. Y mi madre, que estaba un poco aburrida del cuento, dijo, bueno, y se quedó el pastor con el niño. Dice, no mamá, ahora tienes que oír la historia entera, si no, no haberme preguntado. El pastor no lo quería porque ya tenía 9 hijos y no quería una nueva boca que alimentar. Y se lo entregó a una familia, a unos viejecitos que no habían tenido descendencia, a un matrimonio que recibió con alegría al niño, lo criaron como propio, rejuvenecieron con los disgustos que le daba Edipiño, que creció cojito y feliz, amando a aquellos padres como si fuesen los legítimos. Y cuando llegó a la edad de 18 años, como todos los niños de Grecia de buena familia, inició su peregrinaje al oráculo de Delfos para saber cuál iba a ser su destino. Y ahí mi madre se mosqueó, le dio un par de vueltas a la carne asada y dijo, explícame qué es esto del oráculo de Delfos. Bueno mamá, el oráculo de Delfos, Delfí,
Era una ciudad del Golfo de Corinto que tiene un culto a Apolo, y aquello estaba lleno de sacerdotes augures, es decir, de adivinos, y la gente acudía allí. Es como en la actualidad. En Ribeira hay un cura, en Santiago de Compostela hay más de 200. ¿A dónde peregrina la gente? A Santiago. Pues por aquel entonces peregrinaban a Delfos. Y dice, ese chaval era tonto, no le había llegado la primera vez, iba de nuevo junto a esos adivinos. A esos adivinos había que matarlos a todos. Dijo, tonta pareces tú, mamá. La primera vez era un bebé y no se acordaba de nada, ni se lo había contado a nadie. Y además no eran tan fáciles de matar. Ya te dije que eran como los sacerdotes ahora, y no son tan fáciles de matar. En el 36 lo intentaron y ganaron ellos. Así que si quieres que te cuente la historia, vas a estarte calladita. Y dices, di. Bueno, el oráculo de Delfos le dijo a Edipo, tú vas a matar a tu padre, vas a acostarte con tu madre y vas a tener hijos con ella. Edipo se quedó tan horrorizado que no quiso regresar a Tesalia, y la simple imaginación de que la profecía se hacía realidad en la persona de aquellos dos viejecitos a los que él amaba como legítimos padres lo llenaba de horror, y se fue por el mundo buscando la muerte, sabiendo que no se la podía dar él. Se enfrentó a todos los que tenían armas, se enfrentó al poder militar, al poder judicial, al poder religioso, al sanguinario poder municipal. Siempre era Edipo el que salía vencedor, porque bueno, básicamente las personas a las que se enfrentaba eran, ¿cómo decirlo?, funcionarios, ¿no? Gente con un horario, gente que está pensando en su conciliación familiar y están con la espada, mientras que él está enloquecido. Él solo piensa en encontrar la muerte, y buscando la muerte procura la muerte de los otros, porque saben cuál es el primer deber de un buen policía. Eso se lo expliqué a mi madre. Es que lo explica muy bien Sean Connery en Los Intocables de Londres. Cuando le dice a Kevin Costner, le dice, el primer deber de un buen policía es llegar vivo a casa todas las noches. Que me dijo mi madre, ese fue el peor papel de ese actor. Pero ¿cómo? A mí me gusta mucho Sean Connery en esa película, ¿no? Pero mi madre me dijo, hombre, con lo que fue ese actor hacer ahí de guardia municipal. Porque ella creía aquella temporada que los actores cobraban el salario de la dimensión social que tuviese el personaje. Entonces, el que había sido espía de la reina de Inglaterra, que debe estar muy bien pagado, acabar ahí de policía municipal de Chicago, pues le parecía un descenso de categoría. Como dijo uno de sus biógrafos, Edipo vivió matando y huyendo, vivió como si soñara. Se apartó de la compañía de los hombres, se buscó la de los animales, o preferiblemente de las rocas de los montes calcinados de Grecia, de aquellas arideces. Su ropa, con las lluvias y los lodos, se fue convirtiendo en algo que se confundía con la propia tierra, una colección de harapos. Llevaba sobre su cabeza la ceniza sacrificial, y un buen día, en una mala encrucijada, se encontró de frente con el cortejo de un hombre que debía ser muy importante, porque venía cargado en un palanquín forrado de pan de oro, con unas cortinas de terciopelo rojo, cargado por una docena de esclavos, 6 de cada lado, y una banda de música con instrumentos dorados que centelleaban al sol, y una nutrida guardia de soldados armados hasta los dientes, y delante de todos venía un heraldo lujoso, altísimo, vestido de sedas y pedrerías, que gritaba a quien pudiera escucharlo el nombre y la dignidad del hombre importante que venía cargado muellemente en el palanquín. Y este heraldo lujoso se encontró con la criatura infrahumana en la que se había convertido Edipo, y le dijo, paso a Layo, rey de Tebas. Y Edipo dijo, a mí el rey de Tebas me la mama. Ante aquella provocación, los soldados se mandaron a por Edipo, y él sacó de entre los harapos una espada corta, sorprendentemente plateada, y fue abriéndose paso por aquel bosque de hombres, amputando brazos, cabezas, provocando chorros
gozosos de sangre roja, viva, brillante, que en cuanto tocaban el suelo calcinado de la antigua Grecia se convertían en una charca negra y seca. Atravesó también la banda de música y los músicos agonizaban viendo como sus instrumentos dorados se desafinaban al sol, y un esclavo que no tenía la menor necesidad de meterse en aquel asunto dijo: hombre. Edipo le cortó la cabeza, aquello desequilibró el palanquín, le echó la mano a una de las cortinas de terciopelo, la arrancó, limpió la espada, que volvió a brillar como un espejo, y se la metió a aquel anciano sorprendido por el cuello. Y mientras la sangre del ayo empañaba el espejo de la espada de Edipo, los dos hombres se miraron en el fondo de los ojos sin saber que eran padre e hijo, y que la primera parte de la profecía acababa de cumplirse. Bravo. Sí, señor. Y dijo mi madre, cuando llegamos a este punto, en el mini teatro en que se había convertido en nuestra cocina, dijo mi madre: ¡qué desgracia! Yo le dije: no, mamá, no es una desgracia, es una tragedia. Una desgracia es cuando un hecho de estas características le pasa a un marinero, a un obrero de la construcción o a un mendigo. Pero cuando le pasa a un aristócrata, a un artista de Hollywood, a una princesa de Gales, se llama tragedia. Y dijo mi madre: yo creí que tragedia era cuando se caía un avión. Dije: no, mamá, eso es hecatombe, que también viene del griego antiguo, que significa, desde hécatos, 100 bous, 100 bueyes dispuestos al sacrificio. Oye, qué buena definición para el transporte aéreo en low cost. Hecatombe. Me deja de hablar en griego antiguo y acabo de contarme la historia. Mi madre estaba excitadísima, le brillaban los ojos, quería saber más peripecias, más pormenores de la historia extraordinaria de aquellos antepasados de la reina Sofía y por lo tanto de una parte importante de la familia real española. Y yo, como ustedes saben, llegaba a un momento delicado del relato, que era hablarle a mi madre de la Esfinge. En ese momento en que mi madre estaba con todo el interés. Ella, partidaria de los relatos o realistas, o por lo menos documentales, o inspirados en la realidad. Y yo le salto con que Edipo se encuentra con una criatura con cuerpo de león y cara de mujer y tetas de mujer a la vista. Mi madre, con su decepción, me iba a mandar al carajo y yo iba a ver cómo se perdía su atención y cómo se concentraba en su tartera de carne. Yo no podía permitírmelo a esas alturas del relato. Entonces invoqué su subconsciente de campesina y le dije: mamá, en aquellos tiempos había en Tebas una loba criminal que le comía todo el ganado a los campesinos tebanos. Y ella ahí con precisión dijo: qué desgracia. Y yo: sí, mamá. Intentaron cazarla muchas veces, pero la bestia era escurridiza y solo volvía a aparecer para dar otro golpe y sumir en la miseria a muchas familias campesinas. Hicieron cazatas y no lo lograron, y al final pusieron pasquines anunciando grandes recompensas a quien librase a Tebas de aquella bestia, de aquella loba. Vinieron cazadores de recompensas de todo el mundo, de la Anatolia, de la Escitia, de la Magna Grecia, del Peloponeso, de la Cirenaica, de Pentápolis, bueno, más o menos del entorno, de la Bética, en algunos casos. Eran casi todos guardias civiles retirados que compensaban su magra pensión con ese trabajo de cazadores de recompensas. Y todos iban a buscar a la bestia, la encontraban en las montañas resecas de Tebas y allí la bestia destruía a sus cazadores, los devoraba y se hacía con su energía y con su talento. Se los comía enteros, solo escupía los distintivos y los cascos característicos de la Guardia Civil. Es que tengo una gripe muy grande, no sé cómo se dice. Tirábulos. Esculpía los tirábulos y los distintivos. Y poco a poco se fue convirtiendo en una bestia invencible y cogió fama de eso, de invencible, de ser capaz de comerse a personas armadas de dos en dos con todo el armamento y escupir solo los distintivos y las flechas o las espadas cortas, los gladios. Cuando Edipo oyó hablar de aquella criatura, dijo: ahí está el ser que va a acabar con mi vida y va a evitar que se cumpla la profecía. Le dijo mi madre que la primera parte ya estaba, sí mamá, pero Edipo no sabía nada. Edipo se fue al monte Helicón ignorando que era un lugar importante de su biografía infantil.
y allí buscó a la criatura y se encontraron al atardecer. Saltaron, se buscaron, sacó la espada. Muchas veces hizo saltar chispas de las piedras, a veces eran las propias garras de la bestia. Cayó la noche y solo los ojos en llamas de las dos bestias, del hombre y del cuadrúpedo, se perseguían en la oscuridad. Utilizó Edipo el detector de calor. Fue capaz de pasarse hora y media quieto en la oscuridad hasta que notó el leve aliento pestilente de la bestia devoradora de cazadores de recompensas, y ahí salía un salto, y ahí salía un rozar la roca, que era como la yesca, con la espada, y el breve resplandor que daban las chispas permitían de nuevo buscarse uno a otro los contendientes. Y llegó el día, y siguieron por aquel laberinto de matorrales resecados y de piedras, buscándose hasta que, cuando el sol se hundía de nuevo por occidente, con la última sangre del cielo, Edipo le clavó la espada en la garganta a la esfinge y la mató. Y dijo mi madre: Kiko, ¿qué es la esfinge que no habías hablado antes de ella? ¡Qué mierda! La esfinge es como se decía lobo en griego antiguo, mamá. Ya te dije antes que no hablases de eso. Bueno, Edipo mató a la loba y los ciudadanos de Tebas, muy agradecidos, le ofrecieron el cetro, la corona y el trono de Tebas. Nosotros teníamos un rey que se murió en una mala encrucijada, y si ahora quieres ser tú nuestro rey, nosotros te lo agradeceremos. Y Edipo dijo: pues a mí no me importa. Y fue de esta manera como Edipo se convirtió en rey de Tebas, que era para lo que estaba destinado desde antes de nacer. Y como era costumbre en aquellos tiempos, el nuevo rey se casaba con la viuda del rey anterior, y fue así como Edipo se casó con Iocasta, fue así como Edipo se casó con su madre. Y la mía se quedó paralizada un momento, con la pregunta a medias, la boca entreabierta, y me dijo: ¿y tuvieron familia? Sí, mamá. Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Todas niñas. Dije: no, mamá, 2 niños y 2 niñas. Ay, qué tragedia, así de todo. Y yo seguí. Pero los dioses, disgustados porque un hombre que había cometido esos 2 actos, los actos más execrables que puede cometer un ser humano, estuviese feliz con su familia y rodeado por el amor de los ciudadanos de Tebas, mandaron, como es costumbre en los dioses, un castigo colectivo para lo que era una falta individual. Y la peste cayó sobre el pueblo de Tebas. El pueblo de Tebas, apestado y enfebrecido, se arrastró hasta el ágora y le dijeron: Edipo, rey, tú que en el pasado nos libraste del terrible animal, líbranos ahora de esta peste. Y entonces Edipo dio una orden a un mensajero: y ahora vas a estar calladita, mamá, y le dijo: vas al oráculo de Delfos y le preguntas por qué los dioses están disgustados. El mensajero fue un pie y vino en otro y dice: el oráculo dice que aquí en Tebas vive un criminal, el criminal más execrable que ha conocido nunca la faz de la tierra, y que no ha sido castigado, por el contrario ha sido premiado, y por eso tienen que pagar todos los tebanos. Y entonces Edipo, en el ágora ante su pueblo, prometió dedicar todo su tiempo, talento y energía a descubrir quién era el asesino y a castigarlo con sus propias manos. Y de esta manera, mamá, Edipo se convirtió en el primer detective de la historia que descubre que el asesino es él. La investigación le llevó un rato, pero un rato muy pequeño. Fueron reuniéndose testigos de cargo. Estuvo el primer adivino, aquel que había profetizado al bebé, el soldado que llevó al monte, el pastor que lo había encontrado en el monte, la madre de Tesalia. El padre se había muerto de leer en la prensa los disgustos, las atrocidades que hacía su Edipo, y estaban los soldados de la mala encrucijada, todos amputados y mutilados, y los músicos,
y los esclavos que declinaron hacer declaraciones porque dijeron, nosotros cada vez que abrimos la boca nos pasa una desgracia. Y Edipo le preguntaba a uno por uno y no era capaz de relacionar al niño que tú le profetizaste con el niño que tú subiste, el niño que tú encontraste. Para él eran todos niños distintos y era incapaz de relacionar el relato y destruir la memoria que él se había construido. Y como las mujeres se enteran de todo un cuarto de hora antes que los hombres, hubo un momento en que Yocasta abandonó el ágora y se metió en el palacio y Edipo se quedó allí enfurruñado, infantilizado, diciendo, pues no lo entiendo, joder, no lo entiendo y al carajo. Y el pueblo de Tebas, aunque tenía disminuida su capacidad intelectual por la fiebre, le dijeron, Edipo, rey, está clarísimo. Y entonces Edipo se vio sometido a un trastorno. Fue como si un rayo atravesase repentinamente su entendimiento, que es lo que se llama la inteligencia trágica, que es cuando el héroe sabe que toda su biografía está equivocada y que realmente ha vivido otra cosa y no conoce al que ha vivido otra cosa, pero lo que él creyó que era ya no existe, entonces tiene un vacío. Y en ese momento en que no sabe quién es el héroe, quiso agarrarse a lo único que tenía de sólido y de cálido y dijo, Yocasta. Pero Yocasta faltaba desde hacía exactamente 15 minutos. Y Edipo volvió la mirada al pueblo, enloquecido, no reconoció a nadie y con un grito gutural y bajísimo se echó a correr, penetró en el portón del Palacio Real de Tebas, atravesó los corredores, llegó a la cámara nupcial, a la habitación donde él había nacido, la habitación donde había dormido con Yocasta, su madre y esposa, donde habían nacido sus 4 hijos que acababa de saber que eran también sus hermanos. Y cuando entró a aquella sala, encontró a Yocasta, vestida con la túnica de gala de las reinas de Tebas, una túnica talar con un ceñidor de plateado y 2 alfileres gigantes que sustentaban toda la pieza en los hombros, ahorcada de la viga central de la habitación. Edipo se aproximó, se levantó en las punteras, le retiró las agujas y vio como el vestido escurría por el cuerpo de ella y la vio yerta, fría, desnuda, muerta. Y como no quiso ver más horrores, lentamente con los 2 alfileres de oro se atravesó los ojos y sintió como se derramaban sobre sus mejillas y como impregnaban sus barbas. Y desde aquel día, mamá, Edipo se fue por el mundo de ciego de pedir por las ferias, llevando a su hija Antígona como la zarilla. Y aquí empieza otra tragedia, pero esta ya es la de Antígona, y tú solo me preguntaste por la de Edipo. Y mi madre se quedó revolviendo la carne asada, como pensativa, sumida en todo lo que acababa de oír. Y a mí me pareció que merecía un poco de tiempo para ella, para asumirlo, ¿no? Una persona, que no es el caso de ustedes, pero que acaba de conocer por primera vez la historia de Edipo, es algo que nos conmueve a todos. De alguna manera es una parte fundamental de nuestra biografía íntima. Tal vez es la historia más importante de nuestra cultura, junto con la de un Dios que envía a su hijo al mundo para que lo maten. Tal vez las 2 historias son complementarias, porque en una el hijo mata al padre y en otra el padre mata al hijo. Bueno, les cuento esto para darle un poco de tiempo a mi madre para pensar, pero cuando ya me pareció suficiente, le dije, bueno, mamá, ahora me tienes que decir porque quería saber qué era el complejo de Edipo. Y volvió así como que ya estaba pensando en otra cosa, debía estar con el punto de la carne, si le echaba pimienta negra o no, estaba como así, me miró, ¡ah, por nada, hombre, olvídalo, era una tontería! Dije, ¿una tontería? No. Tú me dijiste que si te contaba la historia me ibas a decir porque querías saberlo. Y entonces mi madre me dijo, es que te vas a reír de mí. Y yo le dije, te prometo no reírme. Y ella me dijo, ¿me lo juras? Te lo juro. Es que el otro día estuve leyendo en el 10 minutos y decía que Paquirrín tenía complejo de Edipo con la Pantoja. Y como no sabía qué era, por eso te lo pregunté. Y yo... Sí, un aplauso para el 10 minutos, sin discusión. Y yo dije, mira tú, las revistas del corazón tan denostadas y ahora resulta que estimulan la curiosidad intelectual y reverdecen los viejos mitos clásicos básicos de nuestra cultura. Y
mi madre, muy despreocupada, así ya revolviendo la carne, me dijo, bueno, hijo, así que esa enfermedad viene siendo tener ganas de matar a tu padre y de acostarte con tu madre, ¿no? Sí, mamá, en resumen viene siendo eso. Pues para querer la mitad del trabajo ya lo tiene él. Y siguió a lo suyo, pero hubo un momento en que se detuvo y le cambió la expresión de la cara y me miró como si acabase de ser atravesada por la inteligencia trágica y me dijo, Kiko, esa enfermedad no será hereditaria. Pero por favor, ¿cómo va a ser? Bueno, ya no se lo dije, pero imaginen que es hereditario el complejo de Edipo. Es decir, yo tengo un complejo de Edipo, hice las acciones que están recogidas en la diagnosis de la dolencia, ¿no? Entonces yo me reproduzco con mi madre o con otra persona, que para algo somos del patriarcado griego. Y me enseñan mi bebé, veo que tiene genitales masculinos y digo, este hijo de puta me quiere joder. Entonces lo cojo por los tobillos y le abro la cabeza contra la mesa del propio centro de maternidad y ya está. Y es imposible que sea hereditario. Bueno, yo esto no se lo dije a mi madre, pero lo pensé rápidamente. Dije yo, mamá, ese es un pensamiento morboso. ¿Por qué me preguntas eso? No, por nada. Como antes dijiste que era la familia de Sofía, podría cualquier día haber una desgracia o una tragedia en la familia real española. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra atención. Quiero darle las gracias de nuevo a la universidad y a Barranda, Capital Cultural, y pedir disculpas porque mi estado febril me ha estropeado un poco la voz, porque yo hago partes en que hago cantos extraídos de la tragedia griega y cantos modulares con respiración circular, que queda precioso, pero hoy no ha podido ser. Entonces, si alguien preguntaba antes si iba a haber debate, que me parece una novedad, pero si alguien quiere comunicar algo o tiene curiosidad por alguna cosa, tenemos aquí un micrófono. Tenemos aquí una azafata que va... No es obligatorio, yo lo digo porque eso habrá valido una pasta el micrófono. ¿Cuánto tiempo te ocupa preparar el monólogo? ¿Cuánto tiempo me ocupa preparar una historia? En el sentido de darle la forma final. Bueno, a mí la historia de Edipo me gusta mucho. Bueno, no voy a contar. A la pregunta es que me lleva todo el tiempo. Pero hay un momento en que más o menos coge una forma, que es esta. Esta es una forma, pero yo ahora ya me pierdo muchísimo más con mis primos, con Ulises. Llego a contar más peripecias de la Odisea y creo que es un error. Pero digamos, el entusiasmo narrativo me ha llevado a ampliar todo lo que viene antes de contar el Edipo. Me parece que lo más interesante de todo esto es el choque entre mi madre y el mito, ¿no? Las opiniones y todas esas cosas. ¿Qué ocurre? Que esto, después de contar un par de veces para escolares la historia de Edipo, me gustó mucho la película de Pasolini, porque Pasolini pone la historia en fila, que es como yo se la acabo contando a mi madre, o sea, nace, le pasa esto, crece, etcétera, etcétera, mientras que la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, es detectivesco, él ya es rey, y entonces está en medio de la peste, y quieren saber qué ha ocurrido, y hay aquella tensión entre lo que él quiere creer de sí mismo, ¿no? Que es uno de los temas de Edipo, ¿qué estoy dispuesto a creer que soy? Salvo lo que he decidido que yo soy, entonces él se niega a asumir su horrible verdad. Entonces, al ponerlo en fila, se convierte en narrativo, algo que es como un cuento cualquiera, es como Caperucita Roja, y a mí me sitúa muy bien.
Esto, la verdad es que lo conté por primera vez cuando se llamaba Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja, y se llamaba así en los medios de comunicación, que ya no se llama, y de algún modo pienso que hubo una venganza de él contra mí por utilizarlo en este relato, porque bueno, es la verdad, salió en 10 minutos esta historia, pero él se llama ahora Kiko Rivera, que es mi nombre y mi población. No sé si aquí ha intervenido también los sábados. Con esto quiero decirte 18 años, pero puede ser mucho menos. Diga. Quería saber cuántos primos tienes. ¿Cuántos primos Calabar? Pues es bastante interesante, porque menos mi primo Armando... Bueno, primero te contesto, son 5 primos y primas. Mis hermanos no cuentan, 13, 17... 20 Calabar. Y allá sos 5. Es decir, línea materna 5 y 20 línea paterna. Tiene bastante gracia que, quitando a mi primo Armando, que lleva su nombre por el padrino, todos nosotros, primos, tenemos 5 nombres en total. Que son los 5 nombres de mi padre y sus hermanos, que son Francisco, José, Juan, Manuel y Antonio, que son los 5 nombres más frecuentes en Galicia en los años 30. El 80% de los varones tenían estos 5 nombres. Y yo soy Francisco. Ya sé que no me lo habías preguntado, pero claro, a mí me resulta inquietante decir por qué me pregunta cuántos primos tengo. Mis primos, o sea, los Cadaval de mi generación son todos marineros o navegantes. Aún estuve con mi primo Tucho el otro día. Menos mis hermanos, que fueron bancarios, y mi primo Armando, que es cocinero. Y yo, que no trabajo. Lo que acabas de decir ahora es que querías, bueno, no es que lo quieras saber, sino que la pregunta que te has hecho es ¿por qué querías saber eso? Bueno, yo lo quería saber, es una manera de preguntar cómo montas la historia, cómo montas una historia dentro de otra. Es decir, si el recurso a un primo, a otro primo, con lo cual te montas otra historia de un primo que fue a tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hace que, espero, que no cuentas la misma historia, aunque sea la misma, del mismo modo, las distintas veces, en función de que la cuentes a un público, a otro, o de que tú te encuentres mejor, peor, con más ánimo, menos ánimo, etcétera, etcétera. Es decir, si la idea de hablar de un primo, de otro, que puede ser real o no, es un recurso para introducir una historia que me lleva a su vez a otra, que me lleva a su vez a otra. Era eso. Bueno, sí, es un poco los mecanismos de la literatura oral. Esto que acabamos de hacer, yo no lo tengo muy reflexionado, pero sí tengo alguna experiencia de lo que hago y de ver hacérselo a otras personas. Para mí es fundamental considerar lo que hacemos, contar historias, como un acto de conversación, en el sentido que no es un discurso fijo, sino que dialogas con las otras personas. Ahora me decís vosotros, pero no hemos dicho nada, lo sé, pero yo tengo que actuar como si me dijeseis cosas. Como si yo dije, yo fui a visitar a mi madre. Dice, ¿dónde vive tu madre? En mi pueblo, que es así y tal, no sé qué, y tuvo una taberna. Es como que alguien me lo ha preguntado, porque si no, no tendría sentido que yo contase tantas cosas. Entonces, en lo conversacional, muchas veces lo que hay es que nos dispersamos. Y hay el refrán portugués de las cerezas, que dice que las historias son como las cerezas, que coges una y siempre trae otra enganchada. Entonces, si en mi repertorio transmito la sensación de que yo cuento de mi primo, el que estaba en un barco de gas y que resuelve un problema de fontanería en Singapur, y otro tiene un primo que estuvo pescando bacalao negro en el Índico, por alusiones,
o por la simple imaginación, digamos el rebote imaginativo, hace que las conversaciones, las tertulias y los intercambios se vayan haciendo así de una historia que se contesta a otra. Esto no es nuevo, eso yo creo que está en la tertulia campesina, en la tertulia tradicional, que ya no existe evidentemente, pero también hay algunos libros que de algún modo representan la oralidad, la manera oral. Y bueno, sin ir más lejos, los cuentos de Canterbury es eso, se desafían a contarse unas historias para hacer más ameno el viaje. Eso ocurre también con Narradores en la noche, que es un libro moderno, pero que sigue esos mecanismos de lo tradicional. Lo tradicional es que no contestamos con opiniones ni con principios morales, contestamos con historias. Por eso muchas veces cuando dicen historias de mujeres ladronas, esa manera de presentar las historias rompe el verdadero sentido, porque en la tertulia tradicional cuentas una historia de una mujer ladrona o aprovechada de los hombres, contesta a otro donde es al revés, donde hay unos hombres que se aprovechan de las mujeres. Entonces si alguien dice, voy a coleccionar cuentos de golfas, eso nunca existió, porque ahí se elimina lo dialógico, se elimina que una historia se enfrente a otra. Yo esto lo aprendí en mi espalda en Colombia, la primera vez que fui a contar allí, que hay una gran tradición de contar y de escuchar cuentos, es un espectáculo que llena teatros. Y la primera vez que fui allí nos convocaron al lado del cementerio para contar lo que los colombianos llaman cuentos de espantos. Entonces yo cuando llegué había un clima de risitas, de esos, había público joven, jijiji, jajaja, velitas, y a mí me ofendió de alguna manera que estuviesen de risitas, y dije, voy a contar historias de difuntos, de las buenas, de las que pasaron en mi familia, de muertos que desaparecieron, de personas atormentadas que regresan del otro mundo, y les conté aquello y muy educados me escucharon y se fueron. Porque yo tenía una intención. Tenía la intención de afearles su actitud. Tenía la intención de contarles la verdad. Y son dos pretensiones espurias, no pertenecen al arte de contar. Y después yo recordé que en mi familia todos los cuentos de difuntos, que los contaré creo que mañana en Barranda, ¿no? Nos tocan los fantasmas familiares mañana. Siempre en la tertulia de muertos, que era una tertulia que se hacía en los velorios o en las tertulias de trabajo, cuando tú cuentas un par de historias terribles, ¿no? De alguien que viene en la Santa Compañía, en la procesión de los muertos, y se lo llevan a la tumba, o le dan un susto que le provoca la muerte, el tercer cuento siempre va a ser humorístico, porque si no, todo pierde interés, como le pasó al público colombiano. Dejan de atenderme, porque dicen, bueno, me va a contar otra que viene un muerto y que los que desprecian a los muertos o no los respetan son castigados. Ya me leí el de Don Juan Tenorio, no me hace falta a mí que me lo cuenten 4 veces. Y en la tertulia aparecía el cuento humorístico y el cuento sagrado mezclado. Entonces, le di muchas vueltas, pero quiero decir que yo cuando hago un repertorio, si puedo lograr poner relatos de distinta materia, cosas de lo cotidiano, cosas humorísticas, detalles de color local y alguna vez alguna historia robada a la literatura, o más bien rescatada, ¿no? Porque la literatura se lo robó antes a la oralidad o a lo popular. Algo así lo compongo, pero lo compongo sobre todo hablando. Hablo, voy a Colombia y fracaso en el sentido de que hago algo inadecuado y voy sacando conclusiones. Quizás hoy no necesitaba hablar de Ulises ni todas aquellas tonterías y podía centrarme en la relación de mi madre y el mito de Edipo. Después la gente me comenta cosas muy interesantes en las que yo no he pensado. Que esa es una de las funciones de la literatura. Tú coges la Metamorfosis de Kafka o el Capote de Gogol y te lo lees y a ti te pasan cosas en la cabeza que a Gogol no le pasaron.
porque es el acto conversacional que es siempre la literatura. El capote de Gogol no es una cosa en sí, es una cosa entre el libro y yo, entre el libro y tú, y van a ser libros distintos, por eso, porque hay la conversación. La respuesta es: no memorizo texto.